Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentan el foro radial Hablemos Todos sobre Salud Mental Universitaria. Panelistas: María Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad; Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile; María José Cornejo, senadora universitaria. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Gonzalo Gutiérrez, soy profesor de la Facultad de Ciencias y vicepresidente del Senado. Los invito a todos a la inauguración de un ciclo de foros que hemos preparado el Senado Universitario de la Universidad de Chile en conjunto con la Radio Universidad de Chile y del cual estamos muy orgullosos, y que comienza hoy con este importante tema de salud mental universitaria. Así que los dejo aquí con los panelistas y con el presentador oficial. Gracias, senador Gutiérrez. Estamos muy contentos, y voy a decir algo muy breve al principio como director de la radio para luego pasar a mi rol como moderador, de que estamos muy satisfechos de poder desarrollar esta alianza con el Senado, que es una de las instituciones fundamentales de la Universidad de Chile, en el propósito de realizar, como decíamos hace algunas semanas, un puente entre los debates que son propios del devenir universitario con debates que están también atravesando la vida nacional. Esto que ha ocurrido en las últimas semanas ha tenido mucho de bueno, y quizás lo central es que ha relevado el tema de la salud mental como un tema de discusión, no solamente al interior de la Universidad de Chile, sino en la sociedad en su conjunto. Luego, durante este foro, trataremos de ensayar algunas ideas respecto a qué entendemos por salud mental, cómo se relaciona eso con la vida cotidiana, con el bienestar en general, con la calidad de vida, con la patología, y por supuesto también, porque es uno de los temas centrales del debate actual, cuál es la relación entre salud mental y carga académica o estructura, ¿no?, de los programas académicos. Como decía la presentación, vamos a saludar a nuestras panelistas en el día de hoy. En primer lugar, a la directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, María Graciela Rojas. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días. Nos acompaña también Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de nuestra universidad. Jimena, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Y a la senadora universitaria María José Cornejo, estudiante del posgrado en Magíster en Salud Pública. Senadora, gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí. Vamos a partir haciendo una pregunta que puede parecer muy básica, pero creo que es fundamental hoy día precisar algunos conceptos para luego poder establecer los vínculos, ¿no? ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué entendemos por salud mental? Porque tendemos a ver que cuando se habla de este tema en los medios muchas veces se producen confusiones con asuntos que van más allá o más acá de lo que deberíamos entender por salud mental. Quería partir por Jimena. Muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud define muy bien lo que es salud mental y se refiere a un bienestar que permite que uno pueda desenvolverse en la vida y realizar su quehacer cotidiano en las mejores condiciones posibles y estar en óptimas condiciones para seguir aportando a la comunidad donde vive, ¿ya? Y en ese sentido tiene usted razón, que muchas veces se confunde salud mental con enfermedad mental. Y salud mental tiene que ver con un bienestar subjetivo general, en el cual influyen los factores cotidianos en general, de manera amplia, digamos, más allá que realmente uno tenga que llegar a consultar por una cierta patología, ¿ya? Así que me parece muy bien, digamos, clarificar que salud mental es un concepto mucho más integral de bienestar, ¿ah? Subjetivo, en lo biopsicosocial que nosotros esperamos que tengamos como salud, digamos. Sí, delimitemos al principio entonces, senadora. Sí, complementando lo que mencionaba Jimena, a veces tendemos, por ejemplo, a mencionar que la ansiedad o el estrés viene siendo como un problema para nuestra salud mental, cuando, por ejemplo, el estrés es una respuesta fisiológica al organismo. Ahora tenemos que tener limitaciones, por ejemplo, si este estrés o esta ansiedad viene acompañada ya con síntomas como, por ejemplo, vómitos, náusea, o que no me permite, por ejemplo, tener una capacidad para poder concentrarme, memorizar, entre otras cosas, ya claro, pasa a ser algo patológico,
pero a veces, por ejemplo, sentir ansiedad en una prueba o sentirme estresada muchas veces por situaciones de la vida es algo de una respuesta fisiológica. Directora. Sí, bueno, en primer lugar felicitar al Senado Universitario por esta excelente iniciativa y a ustedes por haberla implementado. Yo quiero decir que entre el bienestar y el malestar a veces no hay una división tan estricta, ¿no? Uno no anda feliz todos los días, ni todo el día, ni tampoco se siente mal todo el tiempo. Por lo tanto, pueden haber variaciones durante un mismo día o durante el tiempo en la misma persona. Después, uno puede en determinados momentos tener síntomas ansiosos, síntomas depresivos, tener malestar para dormir, aumento, baja el apetito, no sé. Y eso no significa que uno esté enfermo, ¿no? Yo puedo haber peleado con mi marido hoy día en la mañana y después estar un poco angustiada, pero se me va a pasar seguramente. Y eso es absolutamente Y es normal. son reacciones normales, adaptativas del ser humano. Tal como decía María José, si uno tiene una prueba, va a estar estresada y eso significa el síntoma. Por lo tanto, es muy frecuente que la población general y los estudiantes tengan sintomatología y por eso que en las encuestas aparecen todos esos síntomas. La pregunta es si esa sintomatología es de tal gravedad o de tal intensidad que le impide realizar sus actividades cotidianas y si es constante en el tiempo. Y ahí ya estamos hablando de una enfermedad mental propiamente tal que requiere tratamiento, requiere un diagnóstico en primer lugar. Y yo quiero también decir que este movimiento que han generado los estudiantes en torno a la salud mental es una tremenda oportunidad, porque esta es una población de riesgo y una población de riesgo que le cuesta acceder a los servicios de salud, no porque no estén disponibles. Hoy día en Chile hay servicios de salud mental disponibles, no todo lo que quisiéramos, pero hay disponible. Sin embargo, esta población, que es la población juvenil, es particularmente reacia a consultar en los establecimientos regulares, clásicos de salud, como pueden ser los mismos servicios estudiantiles de salud y más aún los servicios públicos de salud o privados de salud. Sí, por eso es importante visibilizar el tema. Bueno, queremos contar algo que es relevante en el desarrollo de este debate. Bueno, agradecer o aprovechar de agradecer a las personas que se encuentran presentes en este foro, que, bueno, pertenecen a la comunidad de nuestro país, pero también a distintos estamentos de nuestra comunidad universitaria y también a quienes están siguiendo la transmisión por streaming, tal como aquellos que están siguiendo la transmisión radial, también porque estamos transmitiendo en directo a través de nuestra señal online y también estamos transmitiendo, hay que jugar ahí con los tiempos en diferido, a través de nuestra señal en FM. Contarles, para quienes están siguiendo la transmisión en directo, que vamos a conversar durante un rato razonable con nuestras entrevistadas e invitadas para luego tener un espacio para las preguntas. Por lo tanto, es también muy necesario para poder hacer dialogar a quienes estamos acá, con quienes están en la sala y con quienes nos están escuchando desde otros lugares, saber de cuáles son sus inquietudes, preguntas, comentarios respecto a lo que estamos tratando acá, para que luego entonces podamos hacer de esta una conversación mucho más colectiva. Bueno, este tema, el de la salud mental, y siguiendo la línea que planteaba la directora Rojas en el sentido de que se transforme en una oportunidad, ha sido tratado en las últimas semanas por distintos estamentos de la universidad, surge de los estudiantes, se ha discutido en las asambleas, pero también en otros espacios de la universidad, institucionales, fundamentales, como el Consejo Universitario y el Senado, por nombrar solo dos. De ahí surge una idea que es una idea muy interesante, que es la necesidad de una política. Esa política no solamente respecto a la Universidad de Chile, sino respecto a las universidades en general. Ahora, cuando hablamos de una política, estamos hablando, y también siguiendo la línea de lo que usted planteaba, Jimena, de ir mucho más allá de lo que puede ser eventualmente la atención a individuos, a personas que están experimentando un problema de salud mental. Si es que pensamos una política, siguiendo su línea en una perspectiva amplia, ¿qué es lo que entenderíamos por una política? Aquí, usted mencionó dos temas que me parecen importantes tomarlo. Yo quiero decir que en realidad este problema de la salud mental, si bien es cierto, ha sido un gran avance, una gran oportunidad, como dice la doctora Rojas, de que esté puesto en la mesa ahora. Yo quiero decirle que es un tema país, no es un tema que nosotros tengamos una situación particular, digamos, sino que es un tema país el que estamos
con una relevancia muy importante en el ámbito de la salud mental. Y en ¿ya? ese mismo espíritu estamos haciendo ese foro, además. Exactamente. Y entonces nosotros como Universidad de Chile no estamos exentos a lo que ocurre en el país en esos términos. Pero también quiero decirle que es una preocupación mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, el tema de la salud mental va a ser una de las patologías más prevalentes en los próximos años. Así que hay una observación epidemiológica, digamos, de que efectivamente este es un tema que está emergiendo cada vez más. Cuando se habla, esto que usted dice, que se está conversando en varias instancias, creo que estamos en una gran oportunidad porque de alguna manera están las voluntades políticas, existe ya conciencia de que este es un tema que no podemos pasar por el lado y que por lo tanto cuando se aunan estas intenciones, yo creo que puede salir un muy buen producto, ¿ya? Ahora, ¿por qué una política debería ser una política en la universidad? Bueno, yo suelo decir que nosotros estamos a cargo de un periodo de la vida de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Ellos entran aquí en una edad en que están terminando la adolescencia y que van a salir terminando la edad en que se llama gente joven, ya que son 24, 25 años. Y entonces nuestra responsabilidad es durante el periodo que estamos nosotros teniendo en la universidad. Entonces, nosotros vamos a tener situaciones particulares de las personas de distinto tipo, ¿no es cierto? Hay personas a lo mejor que entran a la universidad ya con una patología de salud mental y que van a estar en tratamiento, y van a recibir su atención de salud pertinente y van a pasar por la universidad sin que ni siquiera nos enteremos de que tienen algunas necesidades particulares en esta área, ¿ya? Hay otros que a lo mejor entran sin haber tenido nunca conciencia que tenían esa necesidad y a lo mejor estas demandas que cuenta María José con la cosa académica hacen aparecer necesidades de salud mental que necesitan ser abordadas en este momento, ¿ya? Bueno, así infinitas situaciones, ¿ya? Y hay otros a lo mejor que, así como dice la epidemiología, en un momento donde emergen patologías importantes de salud mental, en esta edad de la vida, ¿ya? Tanto es así que las patologías más importantes de esta edad de la vida están incluidas en lo que son las garantías explícitas de salud. Los GES incluyen varias patologías que aparecen a esta edad, ¿no es cierto? Qué sé yo, las grandes depresiones, los trastornos bipolares, el primer brote de esquizofrenia, por ejemplo, son patologías que están incluidas en las garantías explícitas de salud. Eso significa que por ley uno debería tener acceso, etcétera. Y es lo que también mencionó la doctora en el sentido de que eso debería ser atendido en el sistema de salud habitual, ¿ya? Una política de salud tiene que ver con que nosotros estemos atentos a que en este periodo de la vida que están con nosotros no tengamos factores que podrían ser contribuir o participar a lo mejor afectar la salud mental, ¿me entiendes? Es decir, que nosotros pudiéramos estar atentos a si efectivamente lo que los alumnos dicen, en alguna carrera especial una sobrecarga académica particular que ellos la consideran más allá de lo que esperan, a lo mejor estar atento a que eso nosotros tendríamos que regularlo, ¿entiendes? De manera que, como el tema de salud mental y como el tema de la descompensación o las patologías es multifactorial, por lo menos estar atento a los factores que a nosotros nos atañen como universidad, estemos dispuestos a revisarlos y mirarlos para otorgar las mejores condiciones. Digo la sobrecarga académica como una situación, porque hay muchos otros factores, el que tú tengas la posibilidad de tener más tiempo libre, que tú tengas buenos espacios donde compartir, donde tú tengas una comunidad que sea acogedora, que sea afectiva, que sea solidaria. Todos esos son elementos que también ayudan a la salud mental, ¿ya? Entonces, no es solo en estas conversaciones últimamente se ha tendido a igualar sobrecarga académica con problemas de salud mental, ¿ya? Y eso es una mirada muy estrecha, muy unifactorial, digamos, y esto es mucho más amplio en lo que podemos contribuir, además todos como comunidad universitaria, es decir, los académicos, los alumnos, los funcionarios, estamos todos convocados, a cada uno desde el distinto lugar que ocupa, tiene un rol como un agente de salud mental, ¿ya? Eso me encantaría que quedara como mensaje, digamos. Todos estamos llamados a contribuir a esto, ¿ya? No es que tengamos que mirar o al servicio médico o a los alumnos en particular o a los académicos en particular. Aquí estamos todos convocados. Sí, es probable que en ese propósito entonces el tema de la salud mental, más que ser un canal, ¿no?, que va en paralelo con el resto de las políticas universitarias, puede ser eventualmente un criterio transversal, ¿no?, que ha de atravesar todas las políticas y eventualmente ser una variable que esté presente en todas las mesas de toma de decisiones, ¿no? Bueno, hoy día hay una propuesta que también la ha estimulado mucho la Organización Mundial de la Salud, y es el tema de la salud en todas las políticas. Entonces, deberíamos, en todas las políticas que hacemos, estar incluido cuál es la mirada de salud
protectora de salud en esos ámbitos, ¿ya? Sí. Y aquí también. Bueno, todas nuestras panelistas tienen particularidades y por lo tanto tienen también ventajas a la hora de participar de este debate. Una de las ventajas de la senadora Cornejo es que es estudiante de posgrado, por lo tanto proviene del estamento desde donde ha surgido la demanda inicial y además es senadora, por lo tanto ha participado también del modo en que esos debates se han canalizado institucionalmente. Yo le quería preguntar desde ese lugar privilegiado, ¿no? Que es el de estar ahí en el puente entre una cosa y la otra. ¿Cómo ha visto la reflexión entre una dimensión y la otra, ¿no? Porque surge una demanda de los estudiantes, pero también surge desde la institucionalidad de la Universidad de Chile la invocación a una reflexión compleja como la que planteaba Jimena Luengo. Bueno, con respecto a lo que ha pasado en el estudiantado, hemos tenido una reflexión que, si bien iniciamos solamente con ciertas demandas, por ejemplo, que la carga académica era un factor de esta, hemos llegado ya a tener una discusión sobre temas, por ejemplo, que cada facultad tiene su particularidad. Y eso de cierta manera ha dificultado, pero también ha sido positivo porque miramos ya el tema de salud mental como algo mucho más multifactorial. Por lo tanto, si bien hubieron ciertas movilizaciones en ciertas facultades y que van a haber, sobre todo en la Facultad de Medicina y Filosofía durante estas semanas con respecto, obedece también a que cada facultad tiene que hacerse responsable de su diagnóstico y de qué factores contribuyen en su salud mental en el estudiantado. Ahora, con respecto a lo institucional, ha sido de los propios estudiantes de senadores universitarios, estudiantil, quienes han puesto también este tema en la mesa. Y esto se ha traducido a que, por ejemplo, el Consejo Universitario haya hablado sobre este tema, que también el Senado Universitario ya tenga una comisión de bienestar y salud mental, lo que es sumamente positivo, porque están trabajando paralelo, o sea, los estudiantes por su lado están haciendo su reflexión y su diagnóstico y también la institucionalidad está trabajando para poder contribuir en conjunto. Ahora, de cierta manera, si yo bien soy senadora y estudiante, estoy como en el limbo, falta esa articulación en donde sigue existiendo esta tendencia de la convivencia universitaria, donde existe esta relación de discípulo, alumno, alumna, donde muchas veces se ve como el estudiante como que poco y nada sabe o que poco puede aportar desde el estudiantado con respecto a un tema como salud mental, y que sería mucho mejor si existiese esta relación, obviamente se acabara ese sentido de discípulo, alumno y alumna y se escucharan y pudiésemos contribuir a lo que es la convivencia universitaria. Y que ahí añado lo que mencionaba Jimena, que esta política que nosotros generemos triestamental tenga como base la convivencia universitaria. Bueno, María Graciela Rojas es la directora del hospital, también desde ese lugar tiene una mirada privilegiada sobre el vínculo entre una distinción que hacía Jimena, ¿no? La distinción entre la necesidad de una política de la universidad y las políticas sobre salud mental que existen en el país. Y como estamos en la Universidad de Chile, no nos podemos permitir, porque en nuestro mandato histórico, un debate ensimismado, ¿no? Tiene que estar en relación con lo que está ocurriendo en el país. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel país también con el tema, ¿no? Porque podríamos pensar en una política para la Universidad de Chile, pero también en nuestra responsabilidad hacer una reflexión respecto a cuánto tiene y cuánto no tiene el país en esta materia. Bueno, la salud mental ha sido históricamente postergada dentro de la salud pública de nuestro país. Nuestro país hizo grandes avances en el tema de la erradicación de la desnutrición y de algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo. Pero la salud mental recién se incorpora a las políticas públicas por ahí por los años 90, ¿ya? Anteriormente estaba muy postergada. Desde ese punto de vista yo miro la parte llena del vaso, ¿no? Siento que en estas décadas hemos avanzado muchísimo. Y si ustedes escucharan a colegas de otros países con el mismo nivel de desarrollo nuestro, miran a Chile con gran admiración por nuestras políticas de salud mental. Pero cuando yo digo esto, a veces es un poco impopular en Chile porque hay un cierto grado de descontento con lo que tenemos, ¿no? Tal como decía Jimena, las principales patologías de salud mental están incorporadas en la última reforma de salud. Por lo tanto, hay un acceso universal con garantías explícitas de resolución, ¿no? Y eso es válido para la esquizofrenia, es válido para la depresión y para el consumo excesivo de ciertas sustancias y de alcohol. En lo que respecta a nuestros estudiantes,
ellos tienen acceso también a nuestro hospital clínico, que tenemos una clínica psiquiátrica donde desde hace ya muchos años está abierta, ¿no?, a nuestro servicio estudiantil, y por lo tanto allí tienen la posibilidad de hospitalizarse quienes desgraciadamente pueden requerir esta hospitalización. Y generalmente son personas que no tienen posibilidades de resolver su problema en el ámbito privado, porque como ya decía, los seguros de salud tienen la obligación de cubrir estas patologías. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que nosotros no podemos hacer es subvencionar lo que los seguros de salud deben hacer, que es tratar estas patologías. Pero obviamente siempre habrá un grupo de personas o que no tiene acceso por distintas razones, y la universidad tiene que tener los medios para poder enfrentar aquello. Ahora, por supuesto que hay mucho que mejorar, y uno de ellos es quizás poder detectar las barreras que tienen nuestros jóvenes para poder acceder a toda esta maravilla de atenciones que supuestamente tenemos. Entonces uno podría decir que, por ejemplo, los horarios a veces de nuestros servicios de salud, de nuestras instituciones de salud, no son asequibles para nuestros estudiantes, como muchas veces tampoco lo son asequibles para las personas que trabajan, ¿no? O que pudieran haber ciertas, que pudiéramos llegar a los estudiantes que necesitan ayuda antes de que ellos decidan consultar, por ejemplo, con algunas campañas de detección temprana, ¿no? Y hoy día nosotros sabemos que los jóvenes usan mucho las tecnologías de la información. Y en el mundo hay muchos ejemplos en que se usan estas tecnologías para detectar alguna sintomatología que puede ser de algún grado de importancia, y por lo tanto uno pudiera por esa vía motivar a quienes necesiten atención para que acudan a donde deben acudir para recibir un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y en ese sentido yo creo que también es importante educar a toda nuestra comunidad, porque nuestros alumnos a veces son muy cercanos a una determinada secretaria de un determinado departamento o de una determinada escuela, y ellas tienen una sensibilidad y tienen la oportunidad para poder acercarse a ellos y detectar situaciones de riesgo, así como también nuestros profesores. De modo que cualquier política que la universidad implemente, diseñe, tiene que tener un aspecto de promoción. Ustedes hablaban de la convivencia, yo creo que eso es muy importante. Nosotros sabemos que algunos de nuestros jóvenes que llegan a nuestra clínica psiquiátrica han sido víctimas de abuso entre pares, ¿no? Y eso es muy conocido a nivel escolar, de las escuelas y de los liceos, pero es poco conocido, bastante invisibilizado a nivel universitario. El bullying universitario, del cual se habla poco. Sí, existe. Existe, y puede ser bastante duro y puede ser bastante complicado para un joven que es víctima de ese bullying. También yo creo que tenemos que promover buenas prácticas de la relación de nuestros docentes con nuestros alumnos. Esto es mutuo, ¿no? Porque también puede allí haber situaciones de maltrato o de malas prácticas, ¿no? Debemos hacer conciencia de aquello. Todo esto es bastante nuevo. Antes a uno le tiraban el pelo cuando se portaba mal, y hoy día un niño chico le dice, bueno, te voy a acusar, porque esas ya son prácticas que hemos desterrado. Pero todas esas son actividades que nosotros debemos promover al interior de nuestra comunidad universitaria. Eso es un aspecto, así como también los campus saludables, ¿no? Hay algunos campos nuestros que son libres de alcohol, hay otros que son libres de tabaco, y si logramos hacer una alianza con el movimiento estudiantil para tener estos campus saludables, sería maravilloso, ¿no? Tener campus libres de tabaco y campus libres de alcohol. Por nombrar algunas de las... ya la doctora Luengo hablaba de los espacios públicos al interior de la universidad. Hay muchos de nuestros alumnos que vienen de provincia, que no tienen los medios para vivir en un lugar confortable, y muchas veces pasan muchas horas al interior de nuestra universidad estudiando, hacen uso de las bibliotecas, de nuestros jardines, etc. Eso es otro ámbito. Pero también en la detección temprana de sintomatología, en poder
de que nuestros alumnos puedan acceder a tratamientos cuando lo necesiten, y ya el hospital en la cúspide de la pirámide, cuando requieren hospitalización, por supuesto también estamos abiertos para prestar dicho servicio. Sí, estamos, bueno, ustedes acaban de escuchar o de ver, según sea el caso, a María Graciela Rojas, que es la directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos en este foro también con la senadora María José Cornejo y con la directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, Jimena Luengo. Jimena, quería preguntarle por algo en lo que creo que es una idea interesante en la que hay que ahondar, ¿no? Esta idea de que la salud mental no es solamente una demanda hacia la institución, sino que también es una responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Esto va en paralelo con esto que ha ocurrido también con las miradas internacionales sobre cómo han de operar los sistemas de salud. Lo que antes eran pacientes, ahora salen de esa connotación pasiva y se vuelven actores de su propia salud y de su entorno. Tal como existen miradas crecientes respecto a que los problemas de salud no son problemas de individuos, sino que están altamente determinados por aquello que está alrededor. Bueno, esa reflexión, ¿cómo la podríamos aterrizar en el contexto específico de esta comunidad compleja que es la de la Universidad de Chile, que, insistimos, estamos hablando de la Universidad de Chile como eventualmente podemos estar hablando de cualquier universidad o de cualquier organización compleja como aquellas que frecuentan cotidianamente millones de chilenos y chilenas? O más increíble aún, a partir de las propias familias, Sí, claro. digamos. ¿Ya? O sea, desde la más mínima estructura. Sí, yo también creo que, retomando un poco lo que decía la doctora Rojas, me parece muy importante entender que cualquier propuesta tiene que considerar distintos niveles, ¿ya? Y esto va funcionando como una pirámide. Entonces, hay un nivel más básico donde este tema de la convivencia que planteó María José es elemental, ¿ya? Es decir, si todos contribuimos a tener una sociedad más inclusiva, menos discriminadora, menos agresiva, menos violenta, más acogedora, ya ese es un piso importante, ¿ya? Y ahí te vuelvo a decir, estamos convocados todos, ¿ya? Hay otra etapa también, y no son excluyentes, digamos, porque van imbrincadas, es el tema del autocuidado y el mutuo cuidado, ¿ya? María José nos contó en una oportunidad que los alumnos tienen una frase, ¿ya? Que ellos dicen que la universidad les exige o lo revienta, dice, entre lunes y viernes, y de viernes a fin de semana se revientan ellos, ¿ya? Bueno, eso también es un aspecto de salud mental fundamental, es decir, el autocuidado y el mutuo cuidado, saber que, por ejemplo, no te vas a sentir más descansado porque te embriagues, o no vas a sentirte más descansado porque uses droga, o no vas a pasar el cansancio o el estrés de la semana porque estás todo el fin de semana en un carrete sin parar, ¿ya? Eso es fundamental también, ¿ya? Porque es parte constitutiva pero básica de la salud mental. Respetar tu programa de sueño, respetar tu cuidado del consumo de sustancias, cualquiera sea, legal o ilegal, etcétera, ¿ya? Planificar tus tiempos, eso es elemental, ¿ya? Y en ese sentido, como te vuelvo a decir, es una cuestión que debería ir en términos de distintos niveles, uno en que es más masivo para la promoción y la prevención, otro que deberíamos hacer probablemente más campañas más activas para entender y pesquisar estos síntomas, como dice la doctora, porque yo suelo decir también que el reconocer que uno tiene necesidad de salud mental ya es un primer paso, ya es decir, parece que este cansancio que tengo es más que cansancio, es como un desánimo que me toma más que es que yo me sienta flojo, digamos, no es flojera, es que hay algo que me pasa que no me puedo movilizar, ¿ya? Eso ya es un paso, es decir, ¿será que necesito que me vean? ¿Ya? De ahí a pasar la barrera para consultar, como bien dice la doctora, ya sea por cosas culturales, porque hasta hace no tanto tiempo todavía era muy estigmatizante ir a consultar por salud mental, digamos. La gente puede decir que va al gastroenterólogo, al broncopulmonar, pero decir que va al psiquiatra o al psicólogo no es tan fácil. En nuestra cultura siempre fue como medio estigmatizado eso. Yo creo que este movimiento ahora con el tema de salud mental ha ayudado mucho a eso, por lo menos que en la cultura nuestra se pueda hablar y no sea un estigma. Y en eso también tenemos que seguir trabajando. Y entonces ya reconocer que tienen esa necesidad, pero después vencer la barrera de dónde, los recursos, etcétera, ya también es otro paso, ¿ya? Y finalmente cuando llega a tratamiento ya es maravilloso, digamos, porque llegaste a tiempo de los que lo necesitan, ¿ya? Pero entre medio la pesquisa y el estar atento, yo te recuerdo que en nuestra universidad las 17 unidades académicas en general
yo diría que prácticamente todas, no todas, pero prácticamente todas tienen psicólogos en sus unidades académicas. Y ellos son unos psicólogos que están en permanente contacto con los alumnos, en el terreno mismo, para saber cuáles son estos factores que realmente a ellos los estresan, o para pesquisar, tienen como el termómetro de lo que está ocurriendo en esa unidad académica para saber qué ocurre o qué no, cómo podemos intervenir a tiempo, ¿ya? Y eso yo creo que es fundamental en este aporte para que podamos, como tú dices, a ir en una mirada más amplia y avanzar en el tema. Sí, bueno, vamos a una de las jugadas polémicas, ¿no? O a la jugada polémica, que es la relación entre salud mental y carga académica. Yo he estado en varias conversaciones y no sé si a ustedes les ha pasado que es un tema que genera además reacciones muy apasionadas. O sea, en las conversaciones donde yo he estado, como que nadie es indiferente y todo el mundo tiene opiniones sobre el tema, ¿no? Y por decirlo de manera bien caricaturesca, ¿no? Desde aquellas que dicen que hay profesores que disfrutan, ¿no? Maltratando a los estudiantes, hasta aquellos que dicen, bueno, los estudiantes ya no son como los de antes, ¿no? Ya no les gusta esforzarse. Bueno, entre esos dos extremos es que se han ido desarrollando los puntos de vista sobre el tema. Ya hemos establecido acá algunas cosas que parece que son consensuales, ¿no? Primero, que el tema de la salud mental excede muy largamente el tema de la patología. Segundo, que es una situación cuando se producen patologías multifactorial y que no puede ser atribuida a un solo elemento. Pero eso no posterga la sana reflexión respecto a cómo se vincula una cosa con la otra. Y la pregunta es así de abierta y es para las tres. ¿Cómo establecerían ustedes el vínculo entre salud mental y carga académica? Senadora María José Cornejo. Sí, gracias. Bueno, primero voy a diferenciar la carga académica con lo que se ha mencionado en ciertos espacios, que se habla de una sobrecarga académica. ¿Ya? La carga académica estaría dentro de un concepto como, claro, tiene que tener una carga académica cada carrera, pero hay ciertas facultades o espacios donde existe esta sobrecarga. Y esta sobrecarga no tiene que ver, por ejemplo, necesariamente con un horario que sea inflexible, sino que tiene que ver con algo que también ha pasado y que tiene que ver con este periodo del siglo XXI, donde está la inmediatez. Entonces hay ciertos académicos o académicas que suben un montón de materia, por ejemplo, para que se lea por la plataforma o cursos, y no está relacionado, no es proporcional al tiempo que tenemos para poder leer eso, lo que eso ya vendría siendo como una sobrecarga académica. Nosotros en la Facultad de Medicina se realizó desde el Consejo de Estudiantes de la Salud esta proporción entre etapa presencial y no presencial, y no era proporcional. O sea, existía como horas no presenciales para leer el material 2 horas. Y el material resulta que era una guía mensal completa, eran unos papers, entonces no alcanzaba ese tiempo. Entonces existe esa desproporción que se presentó incluso a las autoridades, y eso es lo que pasa solamente en la Facultad de Medicina. O sea, tenemos, por ejemplo, la Facultad de Derecho, que también es una sobrecarga, lo que tiene que ver con material, y no es el concepto de que el estudiante o estudiante es flojo o floja. No, tiene que ver también de cómo nosotros ejercemos la docencia. Y acá nosotros tuvimos la oportunidad con algunas senadoras de estar con un psicólogo de la Universidad Católica y cómo la Universidad Católica ha podido manejar este tema de salud mental, y decía que una de las medidas era que los docentes tenían que subir un material y dar un tiempo correspondiente y después subir otro material, porque lo que producía cuando se sube todo el material es que a los estudiantes y las estudiantes nos dan atracones académicos. Y después nos dan estos atracones académicos en tan poco tiempo, llegamos a la evaluación, vomitamos prácticamente todo y se nos queda nada. Ese fue el ejemplo, y creo que representó bastante, por ejemplo, mi experiencia en lo que fue la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, donde también la sobrecarga académica tiene que ver con estas formas de enseñanza, en donde a veces yo tenía, por ejemplo, turno y tenía que llegar al otro día a dar una prueba o algún taller. ¿Y cuál es el tiempo que yo tengo entonces libre para poder, por ejemplo, asistir a un seminario en otra facultad? Entonces todo va como, la malla curricular es solamente para que me enfoque en lo que es mi carrera, y de cierta manera existe esta inflexibilidad tanto en horario como también académico o académica, influyen en el modelo de educación que tengan. Pero no solamente este tema tiene que ver con la relación de sobrecarga académica. Por ejemplo, el otro día en el Pleno de Federación hablaba de la Facultad de Artes, que ellas mencionaban como, nosotros no tenemos sobrecarga académica,
Pero que voy a dejar un tema acá puesto que tiene que ver con la infraestructura de que tiene la Facultad de Artes, que sí era un problema para ellos. Directora. Yo voy a hacer aún más controvertido el tema, porque yo creo que nosotros tenemos un tema cultural muy profundo respecto a eso que afecta a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Y que no se ve en Europa, por ejemplo. Si uno ve los currículums europeos o los modelos educativos europeos son muy libres, ¿ya? Y los estudiantes no tienen obligaciones de ir muy poco a clases presenciales, pero por el otro lado los docentes tampoco entregan las cosas tan elaboradas, entregan los titulares y los estudiantes tendrán que ver cómo logran conocer aquel titular en profundidad, porque luego viene la prueba y punto. Entonces, hay un tema en que nosotros somos muy infantiles, ¿no? Y al interior de la universidad. Es como una continuación del liceo, ¿no? O de la escuela. Y yo creo que tenemos que revisar aquello que nuestros estudiantes son personas adultas y deben comportarse como personas adultas y por lo tanto se puede flexibilizar bastante los tiempos presenciales con los no presenciales y también los contenidos que se entregan. Pero por el otro lado, los estudiantes tendrán que tolerar ese grado de incertidumbre y que no todo lo que se le va a entregar va a estar elaborado, pero que sí hay determinadas competencias y saberes que se exigen al final. Yo creo que hay que mirar esos países que hacen las cosas distintas que nosotros y que finalmente llegan al mismo final, ¿no? Porque quizás tenemos que copiar, tenemos que estudiar aquello para poder implementarlo acá. Porque además se trata de experiencias que en su consideración no han ido en desmedro de la calidad de la formación. Yo creo que no, yo creo que no. También en Estados Unidos hay experiencia en ese sentido, pero nosotros los chilenos somos particularmente bastante escolares y nuestros estudiantes son bastante infantiles y también se les pide que sean infantiles, ¿no? Entonces es la prueba, es el horario inflexible, etc. Pero digo que es mutua, ¿eh? Porque cuando hay docentes que son distintos, muchas veces los estudiantes reclaman porque no tienen la cosa bien elaborada. Sí, ese es un tema importante porque suele pasar eso que a veces también exigimos, por ejemplo, en parte de estudiantades como, en este dice como profesor, por ejemplo, que usted no me pasó eso, si no usted lo me vi pasó en esto, clase. usted no lo puede colocar acá, Claro. como que no hay una autogestión del conocimiento. Exactamente. ¿A qué profesora o profesor universitario no le ha pasado que le preguntan, profe, ¿y a usted cómo le gusta que le contesten la prueba? También. ¿Ah? Claro. Hay todo ese aspecto cultural Sí. que yo creo que tenemos que remirar a la luz de lo que hoy día está pasando, porque es cómodo lo que teníamos. Es cómodo ir a clase, exigir 100% de asistencia y escuchar lo que dice el profesor después pregunta exactamente lo que dijo en la clase y el alumno está obligado a estudiar aquello. Lo estoy diciendo en forma simple y eso es mutuo. Jimena Luengo. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que quizás estamos al debe en el tema de, me refiero como sistema educativo nacional, no me refiero como universidad, en el enseñar a aprender, ¿ya? Porque esta cosa que se dice que en el fondo el profesor te enseña, tú habla, tú tomas apunte y después finalmente en la prueba le tienes que decir lo que él dijo y ahí estás bien evaluado. Yo creo que eso, el cómo nosotros gestionamos el autoaprendizaje, como dice la María José, que puedes aprender más allá de lo que yo te dije y no solo lo que yo te dije, yo creo que es un tema importante. Pero a mí me parece también, hay dos o tres cosas más que tenemos que mirar. Una cosa es la sobrecarga académica, cuando es desproporcionado, como dice María José, que te mandan una cantidad de paper que quieren que lo leas con detalle, porque una cosa es que uno tenga una visión general de lo que te permite, te piden que leas, y otra cosa es que tú tengas que saber con detalle en relación al tiempo que tienes. Pero también está el tema de cómo nos organizamos para que las pruebas grandes no sean siempre la misma semana de todos los ramos, por ejemplo, ¿me entiendes? Porque tú dices, ya, esta es la semana de prueba. Algunas facultades tienen una semana de vacaciones antes de la prueba. Pero ¿qué te sirve una semana de vacaciones si finalmente la semana siguiente tienes los 4 días las pruebas más grandes con las cuales va a ser aprobatoria o no de los ramos, ¿me entiendes? Ahí como que falta un poquito la planificación para poder dar los tiempos suficientes para que la gente pueda estar bien preparada en ese momento, ¿ya? Y lo otro que creo también es que en el tema, así como a lo mejor hay que planificar de manera más
como te dijera, más coordinada entre los docentes que atienden un cierto curso, un cierto nivel, para que ellos puedan planificar sus pruebas de manera de no juntarlas todas, también me parece que a los alumnos les falta aprender planificación de su tiempo, ¿ya? Hay muchos alumnos, yo te diría, sobre todo en mi experiencia como médico de adolescentes, que son los mejores alumnos, que no han tenido grandes dificultades para aprender, entonces no han tenido muchos hábitos, ¿ya? Porque les es fácil aprender, les cuesta poco, entonces con una miradita de la prueba, o de la materia antes de la prueba es suficiente, ¿ya? Entonces, como se dice en este país, hay siempre como un solo plazo, que es el día antes. Entonces, el día antes de la prueba tú estudias, ¿ya? Y entonces eso obviamente no es suficiente. No es suficiente hoy día para la cantidad de materia, para lo que te exige el ramo, etc. Y eso necesita una planificación. Y eso yo también creo que los alumnos deben programarse para planificar mejor su tiempo, para distribuir su carga de distintos ramos y priorizar lo que ellos necesitan. En algunos tendrán más dificultades, en otros menos, etcétera, ¿ya? Sin desconocer, obviamente, que esto es mutuo y que los profesores deberían también tener conciencia de cómo están solicitando sus requerimientos, ¿ya? Absolutamente. Bueno, hemos hablado, con matices, no digo que solo, ¿no? Pero hemos hablado en general de cómo organizar el sistema académico de manera tal que pueda contribuir a una mejor salud mental. Pero volvamos al tema de los individuos, porque también a nivel general hay mucho que cambiar, ¿no? O sea, en el mundo del trabajo hay mucho que cambiar y hay ciertas fórmulas que son muy sencillas que por lo general todavía no se implementan, como por ejemplo procurar no utilizar los nuevos medios de comunicación para comunicarse, valga la redundancia, fuera de los horarios de trabajo, ¿no? Instalar este programa muy sencillo, que es muy sencillo de instalar, que permite diferir los correos electrónicos. Entonces uno puede mandar los correos electrónicos de manera tal que le lleguen a las personas durante su jornada laboral y no fuera. Es una recomendación muy sencilla que ayuda mucho a la calidad de vida de los lugares donde se trabaja. Pero también es cierto que fuera de la universidad hay cosas que son insoslayables. O sea, nos van a exigir cumplir con asistencia en los lugares donde nos toque trabajar. Vamos a tener presiones, nos va a tocar hacer varias cosas al mismo tiempo. Y para enfrentar esas situaciones que son más propias del mundo adulto, se requiere también tener un entrenamiento personal, que de alguna manera ha sido parte de esta conversación, respecto a cómo cuidarse uno y cómo lidiar también con aquellas situaciones que son ingratas, ¿no? O que pueden ser potencialmente complicadas si es que no se llevan bien desde el punto de vista de la salud mental. Volviendo al tema de los individuos, ¿no? De cómo uno se relaciona con una vida que de todos modos no es dócil, que tiene ingratitudes, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer respecto al rol que puede jugar la comunidad universitaria en esa parte también, que es una parte insoslayable de la reflexión? Senadora, vamos a partir en el mismo orden. Compleja pregunta porque voy a partir de una reflexión que he dado tiene que ver como con la generación a la que pertenecemos y que está asociada con lo que tú mencionas, que tiene que ver con los medios de comunicación actual, por lo tanto somos una generación, como me repetí anteriormente, de inmediatez. Hiperconectada. Hiperconectada. Entonces, ese es un factor importante también en nuestra salud mental. Incluso me voy a tomar de una reflexión que hizo un académico ayer en la cuestión de las humanidades, en la inauguración del año académico de la Facultad de Filosofía y Humanidad, y decía, qué importante, qué interesante reflexionar sobre el cómo estas tecnologías, y voy a agregar medios de comunicación actuales, influyen en la conducta y comportamiento del ser humano. Y que creo importante porque es una característica importante de nuestra generación. Y también de cómo nosotros como comunidad universitaria nos hacemos responsables de esto, tiene que también ver con uno de los factores que mencionaban anteriormente, tanto Graciela como Jimena, que tiene que ver, por ejemplo, con la importancia que nosotros les damos al consumo de drogas en nuestra casa de estudio. Y como mencionaba Jimena, nuestro grupo objetivo, por decirlo así, de los 19 a 25 años es un grupo etario que prevalece el consumo, por ejemplo, de alcohol en un 78%, el consumo de marihuana en un 42%, el consumo de tabaco en un 62% y consumos de medicamentos sin receta médica más del 11%. Y voy a tomar acá a la Universidad Católica otra vez para poder disminuir este tema con respecto a atención a salud mental y ser una comunidad mucho más saludable, crear una política en sus campos, donde son libres de humo, por ejemplo, donde hacen ferias saludables, en donde cuestionan también esta resignificación al que es el consumo de drogas.
Y yo creo que es importante, por ejemplo, seguir ese ejemplo que ha tenido la Universidad Católica para disminuir este tema de los temas de salud mental, siendo un factor importante y que obviamente influye en la comunidad universitaria. Por ejemplo, hablaba con académicos que me decían, María José, ¿cómo vas a hacer tú como dirigente estudiantil para que no existan habiendo, por ejemplo, estos carretes donde quedan ciertos estudiantes prácticamente inconscientes? Y que es un tema que nosotros como... la palabra prácticamente a veces... Sobra. Entonces, es un tema también que influye en la comunidad universitaria y que tiene que estar dentro de este tema de salud mental y no quiero que sea una opinión como moral, nada que ver, sino que de lo más responsable que tiene que ver que el consumo de drogas en Chile y en la Universidad de Chile, en Chile es un fenómeno que es transversal, o sea, ataca a hombres, mujeres, de cualquier nivel socioeconómico y de que tiene una repercusión en nuestra salud mental. Gracias. Directora. Sí, yo voy a tomar otro aspecto de lo que tú mencionabas. Mira, la salud mental está íntimamente relacionada con los problemas psicosociales, ¿no? Y nuestra sociedad en general tiene bastantes problemas sociales. Hay un tema de la inequidad muy importante. Hay grupos que antes no habrían podido acceder a la universidad y que hoy día sí acceden, pero que tienen una situación económica más desfavorable que los antiguos grupos que accedían a la universidad. Hay problemas familiares, la familia chilena está bastante dispersa. Tenemos muchos estudiantes de provincia que tienen poco soporte económico y también poco soporte social. La universidad va a poder hacer poco por transformar aquella realidad, ¿verdad? Tenemos el país que tenemos. Hay distancias muy largas también de los trayectos en que nuestros estudiantes y que todos nosotros tenemos que hacer para llegar a nuestros lugares de estudio y de trabajo. Tampoco tenemos muchas posibilidades de influir en aquello. Sin embargo, yo creo que la Universidad de Chile tiene una gran fortaleza porque es una comunidad. Yo creo que aquí hay una comunidad muy potente, ¿no? Que está constituida por estos 3 estamentos, donde pasamos mucho tiempo juntos al interior de esta comunidad, y yo creo que esa es una fortaleza que tenemos que ayuda de alguna manera, o debiera ayudar de alguna manera a amortiguar los efectos negativos que tienen esos otros aspectos, sobre todos nosotros, no solamente sobre los estudiantes, también sobre los académicos y los funcionarios, ¿no? Y yo creo que por eso es que es tan importante todos estos aspectos que hablábamos de la convivencia, porque en la medida en que nosotros seamos una comunidad universitaria con buenos niveles de convivencia y de convivencia sana, y también los estudiantes puedan constituir aquello, es un factor muy importante. Yo creo que el movimiento estudiantil en sí puede influir mucho y muy positivamente en la medida en que tengan algunas convivencias sanas, ¿no? Que tienen que ellos mismos, yo no soy quien para decir qué tipo de convivencia ellos debieran organizar, ¿no? Porque probablemente van a ser muy fomes para ellos, pero tienen que influir en ello, tienen que crear aquello. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, de ayuda entre pares, que también son muy buenas, son muy positivas. Todo este tema de las mentorías también, de cómo algunos docentes pueden ser mentores de los estudiantes, sobre todo a nivel del posgrado, son todas iniciativas que van en la línea de esta comunidad universitaria sólida que permite acoger y apañar, como se dice ahora, a sus miembros. Jimena Alonso. Sí, yo quiero seguir en la misma línea, porque cuando hablábamos también veníamos de la sobrecarga académica, de lo que mencionó también mi hijo, en la línea de que hoy día, si queremos ser inclusivos, tenemos que ser un poco más flexibles, entendiendo que hay individualidades y que hay algunos alumnos o estudiantes que tienen particularidades y que otros no las tienen. Y yo creo que ahí como académico uno debería flexibilizarse un poco más para entender que hay algunos alumnos que a lo mejor tienen un ritmo distinto, tienen una realidad distinta, tienen condiciones particulares, que a lo mejor uno debería estar atento a ser más acogedor y hacer un acompañamiento más cercano, ¿ya? Más allá de todos estos programas que han sido pero muy exitosos, en la Facultad de Medicina hay uno muy exitoso que además tiene el mérito de que fue creado por los estudiantes y por lo tanto los mismos estudiantes saben cómo apoyar a sus pares.
y que los acompañan no solo en lo académico, sino que también lo acompañan en situaciones de vida, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental, porque cuando uno dice efectivamente tú haces todo para un grupo homogéneo, y hoy día sabemos que no somos un grupo homogéneo, que en el fondo tenemos que estar abiertos a, como vuelvo a decir, a flexibilizarnos para poder tenerlos a todos incluidos. Si no, van a quedar unos en el camino, y yo creo que esa no es mi intención. Yo suelo decir que un estudiante que entró a la Universidad de Chile es porque tiene capacidad académica como para salir de la universidad. Y en ese sentido tenemos que estar atentos a orientarlo, a reorientarlo si se necesita. A lo mejor no es la vocación, la carrera en que entró, a lo mejor necesita un apoyo para reubicarse, pero no es alguien que debería quedar marginado de la universidad, no es alguien que debería quedar en el camino, es alguien que tenemos que tratar de conducir en nuestra responsabilidad como académicos, formadores o miembros de la comunidad para que se mantenga en la universidad. Yo creo que ahí es el desafío, entender que ahora somos distintos y tenemos que aceptar esas diversidades. Sí, estamos en Hablemos Todos, este ciclo de foros que se inaugura hoy día del Senado Universitario en alianza con el Radio Diario Universidad de Chile. Hemos elegido este tema, el de la salud mental, porque bueno, es un tema que había estado postergado, como decía la doctora Rojas, que es fundamental recogerlo, que está siendo discutido afortunadamente dentro y fuera de la Universidad de Chile, y que dentro de nuestra comunidad, para invocar una palabra que se ha usado acá y que celebro, es una oportunidad, ¿no?, para repensarnos. Repensarse a veces es lo más difícil, pero de ahí siempre surgen aprendizajes muy valiosos. Estamos en esta parte donde quiero aprovechar de agradecer además la voluntad del Senado de poder realizar estos foros, de poder realizar este trabajo conjunto con la radio de la Universidad de Chile, al vicepresidente del Senado, Gonzalo Gutiérrez, y por su intermedio al conjunto del Senado también por haber propiciado este espacio de discusión. Como programa radial, Hablemos Todos se está haciendo al mismo tiempo ahora Educación en el Aire, que es el programa del Senado Universitario que está transmitiendo en su espacio este debate, y luego de esta primera parte del foro vamos a las preguntas del público. Bien, vamos a ir a las preguntas. Quería proponerles que fuéramos recogiendo grupos de preguntas, porque si hago solo una para que la contesten todos, puede ser que nos extendamos demasiado. Mi propuesta es que voy a leer algunas de las preguntas y si ustedes estiman recogen las tres, una o dos, o las juntas, no sé. ¿Cómo podría ser el modelo de salud mental comunitario? Perdón, parto de nuevo. ¿Cómo podría el modelo de salud mental comunitario favorecer la salud mental universitaria? ¿Ya? Otra pregunta. ¿La Universidad de Chile tiene alguna responsabilidad con sus egresados que, dadas ciertas condiciones como la dificultad de encontrar empleo y otros factores, presentan algún tipo de trastorno mental? Pregunto, ¿qué medidas de prevención y cuidado debe realizar la Universidad de Chile para hacerse cargo de la salud mental de los funcionarios? Que es un gran tema que no hemos alcanzado a incluir en la primera parte. Bueno, voy a partir por estas tres. No sé si alguien quiere recoger en primer lugar lo que aquí se ha preguntado. Yo quisiera Jimena. recoger una de ellas, ¿ya? Que es la consulta de cuál es la responsabilidad cuando ya egresan de la universidad. Mira, la Universidad de Chile fue muy visionaria, yo te diría, generando desde la década del 30 un servicio médico particular para sus estudiantes, ¿ya? Volvamos atrás y pensemos que era un momento en que no había un sistema de salud como el que tenemos hoy día, digamos, ya que está cubierto todo el país, etc. Entonces, yo vuelvo a lo que dije en un momento anterior, que nosotros tenemos la responsabilidad en una etapa de la vida de las personas. Pero esta responsabilidad de acogerlos con un sistema de atención que sea de calidad y pertinente a su situación de estudiante universitario, tiene también, yo creo, va amarrado con el tema de que nosotros debemos hacer un acompañamiento para la transición a ser ciudadanos de estos personajes, ¿ya? Los estudiantes nos van a dejar. Y nosotros tenemos que en ese momento también, durante este tiempo que lo tenemos, educarlos a que sean ciudadanos y sean capaces de exigir sus derechos, de saber a qué tienen acceso y de usar el sistema que van a tener que usar, ¿ya? Es impensable pensar que nos vamos a quedar con los estudiantes toda la vida, digamos, en este sistema tan particular, ¿ya?
No, es un momento, es un apoyo y es una transición. Y yo creo que en ese sentido nuestra responsabilidad, vuelvo a decir, es en este momento. Pero sería irresponsable, yo creo, desde nuestro punto de vista, pensar que van a egresar y que ellos tienen que seguir estando atados a nosotros. Ellos tienen que buscar justamente sus alternativas y sus soluciones. Que el sistema de salud que tenemos a lo mejor no es lo más ideal, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero ellos tienen que saber dónde tienen que ir a buscar lo que les corresponde, dónde tienen que exigir sus derechos. Y pienso que ahí ellos tienen que salir a buscar el sistema que les corresponde una vez que egresan. ¿Ah? Gracias, Jimena. Yo voy a contestar de los funcionarios. Graciela. Perfecto. Mira, yo pienso que el estamento funcionario y académico, es decir, los no estudiantes de la universidad, están en una situación bastante más privilegiada que los estudiantes respecto a este tema, porque está mucho más reglado. ¿Ya? La salud de los trabajadores en este país está bastante más reglada que la salud de los estudiantes, ¿no? Hoy día está claro que lo que es un hostigamiento, está claro que lo que es un maltrato, está claro lo que es un acoso laboral y podría ser mejor aún, ¿no? Todavía la salud mental en ese ámbito está más postergada que la salud física, pero se ha avanzado y hay definiciones, ¿no? Hoy día existen leyes laborales que la universidad respeta, ¿no? Tiene que respetar. Está la Contraloría General de la República, donde nuestros funcionarios pueden ir, reclamar y tendrán o no tendrán derecho. Es decir, hay toda una legislación que protege a los funcionarios y a los académicos. Dicho eso, yo creo que igual, al igual que lo que hablábamos con los estudiantes, todas las políticas que nosotros implementemos en el interior de la universidad que puedan fomentar una buena convivencia, por supuesto, van a ir en beneficio de todos nuestros funcionarios y de todos nuestros académicos. Creo que también se han implementado protocolos de acoso, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito sexual, que son un avance al interior del sistema, es decir, la universidad ha sido pionera también en eso. Ahora, respecto al hospital clínico, nosotros con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios estamos estudiando una posibilidad de poder entregar a nuestros funcionarios una atención de salud que sea prioritaria y privilegiada al interior del hospital clínico. Estamos en eso y esperamos en los próximos meses tener algunas noticias. Perfecto. Yo voy a tratar de María contestar José. las tres, porque ¿Ya? me parecieron muy interesantes con respecto a la primera pregunta, que era en relación al modelo comunitario, cómo afectaría esta política de salud mental. La particularidad que tiene el modelo comunitario en salud, con ese enfoque, es que no solamente aborda lo individual, sino que también obviamente lo colectivo. Ya hemos mencionado acá, es un consenso de las tres, este tema de la convivencia universitaria, la convivencia de la comunidad. Pero tiene, tal como era colectivo, existe también esto individual. Y esto individual, el modelo comunitario, le entrega herramientas a la persona, al individuo, para ser responsable con su salud. Por lo tanto, a mi parecer, mi percepción también es que este modelo comunitario sería realmente importante que se implementara, uno, porque aborda la triestamentalidad, dos, porque le permite al ser humano, a la persona, ser capaz también de tener una responsabilidad de su salud y tener también, y por último, una responsabilidad social con su entorno. Por lo tanto, sería lo ideal y ese es el enfoque por lo menos que nosotros tenemos como institución. Y con respecto, y aquí también sumando este modelo comunitario, que los funcionarios y funcionarias, como por ejemplo promoción y prevención con respecto a esta temática, y tiene que ver, uno, con una reflexión con el subcontrato que algunos funcionarios y funcionarias tienen en nuestra casa de estudio, lo que obviamente viene con una precarización laboral y que es uno de los factores también de su salud mental. La carga laboral que puedan tener en ciertas unidades, el tema, por ejemplo, de honorarios que todavía nuestra casa de estudio posee y que obviamente hay que regularizar. Y otros temas relacionados más directamente con la salud, por ejemplo, pausas saludables, ya que se pueden hacer en todas las unidades. Esas son algunas ideas que se me ocurren ahora ya para entregar una respuesta a los funcionarios y funcionarias. Y con respecto a si la Universidad de Chile es responsable, por ejemplo, con el tema de empleabilidad, no existe una
una responsabilidad directa de la Universidad de Chile. Es un tema que sí se ha abordado, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, con respecto a este tema de salud mental, donde, por ejemplo, facultades como Medicina, UCHEF, Derecho, su preocupación es, por ejemplo, ahora, en la etapa universitaria. Pero, por ejemplo, el tema de las humanidades, su preocupación real es que no van a encontrar trabajo. Y ahí yo creo que, si bien no tiene una relación directa con la empleabilidad, tiene una relación la Universidad de Chile, es de cómo volvemos a instaurar en un modelo neoliberal una crítica también de cómo valorizamos las humanidades. Y esa es una reflexión, no tengo la respuesta. Yo también, viniendo de la Facultad de Medicina, tuve que ser senadora, tuve que ser dirigente estudiantil para también tener otro pensamiento con respecto al concepto de humanidades. Entonces, eso, no existe una relación directa, pero sí tiene una responsabilidad de cómo también planteamos la importancia de las humanidades a la sociedad que queremos. Sí, pues bueno, ayer se inauguró el año académico, se realizó el acto, ¿no?, de inauguración del año académico de la Facultad de Filosofía, y precisamente ese fue el título, la importancia de las humanidades. Y en vez de una clase magistral como se estila, fue un espacio de reflexión colectiva donde participaron también algunos senadores sobre la importancia que esto tiene. Muy pertinente además algunos días después de lo que supimos en relación a historia, ¿no?, en el programa escolar. Pero bueno, no nos salgamos del tema por muy apasionante que sean algunos otros asuntos. Otras 3 preguntas para nuestras panelistas. ¿Existen capacitaciones o protocolos que indiquen a académicos o funcionarios qué hacer frente a un estudiante que presente síntomas de trastornos o enfermedades mentales? Esto en parte dialoga con el ejemplo que usted ponía, Graciela, de la secretaria, ¿no? ¿Existe algún vínculo entre el Hospital Clínico y la Dirección de Salud Estudiantil para trabajar preventivamente el tema de la salud mental en la Universidad de Chile? Fue hecha la pregunta en el lugar adecuado, ¿eh? ¿Hay algún factor común que se presente en distintas facultades que afecte el bienestar general y la salud mental de los estudiantes? 3 preguntas más. Sí, respecto yo creo que efectivamente estamos al debe en realizar campaña o educación respecto a que toda la comunidad sepa cómo se tratan las enfermedades mentales, qué es lo que son, cómo se diagnostican, cómo se detectan, etc. Y puede ser relativamente fácil. Yo creo que incluso algunas de esas actividades educativas pudieran ser parte del currículum. Y ya lo están haciendo, por lo menos en medicina las psicólogas me han contado que cada vez más existen esos temas dentro del currículum. Porque tal como decía Jimena, aquí también hay una estigmatización que tenemos que ir combatiendo, ¿no? Y muchas veces se estigmatiza negativamente toda esta sintomatología y eso inhibe a las personas a manifestarla, a pedir ayuda. Entonces yo creo que en eso efectivamente estamos al debe y nosotros nos hemos coordinado mucho con Jimena respecto a la atención y también a la atención de nuestros alumnos. También hemos tenido muchas conversaciones respecto a lo de los funcionarios, pero no hemos diseñado un programa educativo que involucre al Hospital Clínico, que es una institución de salud compleja. No, sí, quería decir que efectivamente, o sea, existen algunos protocolos, existen personas que están de alguna manera capacitadas, pero efectivamente quizás falta el refuerzo permanente, porque también la gente rota, cambian, ya no están en el lugar donde estaban, etc. Se ha ido avanzando y conocemos también de iniciativas de distintas facultades que están avanzando en hacer un modelo también de elementos de salud mental que se pueden llevar a cabo a nivel de cada facultad, ¿ya? Lo que tenemos yo diría, que funciona muy bien es nuestra coordinación efectivamente con el Hospital Clínico en las situaciones de emergencia, ¿ya? Cuando hay situaciones de emergencia de salud mental, el servicio de urgencia del hospital está con gran disposición y sabe muy bien acoger. Tenemos nosotros un sistema que se activa rápidamente con los departamentos de bienestar de la unidad académica, con las direcciones de asuntos estudiantiles y con la clínica psiquiátrica cuando se necesita hospitalizar, ¿ya? La clínica psiquiátrica depende del hospital y ahí existe una coordinación directa cuando ya estamos en el sistema de salud propiamente tal. Quizás lo que falta más es a lo mejor buscar más espacios para capacitar en la acogida momentánea y en la contención de la persona cuando está con una crisis, no en el lugar de salud, digamos, sino que en el lugar académico. Y eso creo que deberíamos estar en un programa
O sea, es un tema que tenemos como desafío, estar en un programa más permanente de capacitación al respecto. María José. Con respecto a si existen protocolos, no existen actualmente y es una demanda que se tiene y una perspectiva también de que tiene que ir dentro de esta política del cómo tantos docentes, funcionarias, estudiantes, seamos capaces de reconocer sintomatología, como decía Graciela, que es sumamente fácil. También, por ejemplo, acabar con esa lógica de que la persona faltó por ser irresponsable o porque no me interesa, la verdad. Y eso es algo concreto que se puede hacer al corto plazo. Y con respecto a si hay un factor en común, no me atrevería a decir, porque como mencioné anteriormente, las movilizaciones que se han dado con respecto al tema de salud mental ha sido por espacio. Entonces, cada espacio tiene su diagnóstico, pero no ha existido un análisis en conjunto, por ejemplo, que la federación pueda decir estas son las problemáticas en general de todo el estudiantado de la Universidad de Chile, por lo tanto sería irresponsable dar mi postura frente a ese tema. Bueno, hemos tratado de contestar algunas de las preguntas que se han producido. Quizás una buena manera de evaluar este tipo de foros es que si en vez de contestar todas las preguntas quedan preguntas nuevas, lo cual sería más bueno que malo. Simplemente agradecer al Senado, voy a volver a decirlo. Creo que es una modalidad que augura la apertura de más debates sobre temas importantes entre distintos espacios de la universidad. Agradecer a Graciela Rojas, la directora del Hospital Clínico de nuestra universidad, a Jimena Luengo, la directora de Salud Estudiantil, y a María José Cornejo, senadora universitaria. Y siempre me gusta al final nombrar a las personas que han participado también de esto, porque esto no hubiera sido posible sin equipos, ¿no? Y los equipos a veces son más fundamentales que quienes están adelante. Por parte del Senado, Bárbara Fuenzalida, fundamental. Gracias, Bárbara. Francisca Baúl. No tengo los nombres de todos, pero el diseñador que hizo este diseño que quedó fantástico, el encargado de redes, por parte nuestra, Juan Carlos, Fernando Lagos, Manuel, Gaby, que está a cargo de las redes sociales también. Y muchas gracias a todos ustedes por hacer posible este foro. Si hay alguien más que se me escape, millones de disculpas. Gracias por todo y que estén muy bien. Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentaron el foro radial Hablemos Todos sobre Salud Mental Universitaria. Panelistas: María Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad; Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile; María José Cornejo, senadora universitaria. Condujo el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López.